Volumen 10. La quietud en los aposentos privados de Ainz en Herrantel era tan profunda que casi tenía textura. Albedo, la guardián suprema, permanecía de pie en el centro de la habitación después de que su amo la hubiera dispensado. Sus ojos de un rojo intenso recorrieron cada detalle del espacio que ahora servía como santuario personal del rey hechicero. El aire, estático y frío, no contenía el más mínimo rastro del aroma de su señor, pero para Albedo, cada partícula estaba imbuida de su esencia. Fu. Una risa suave, cargada de una devoción que rayaba en lo patológico, escapó de sus labios perfectos antes de que una mano enguantada los cubriera con un gesto casi coqueto. No era propio de una dama mostrar tal falta de compostura, pero en la soledad de esta habitación sagrada, todos los protocolos podían relajarse. Se acercó a la cama, corriendo sus dedos sobre la seda de las sábanas que jamás acogerían el calor de un cuerpo viviente. Luego, con un movimiento fluido, se tendió sobre ella, enterrando su rostro en la almohada que Ainz usaba durante sus inútiles periodos de reposo. Aunque no había fragancia que percibir, no había calor que robar, su cuerpo se estremeció de puro éxtasis. Para Albedo, esto era perfectamente racional. Cualquier mujer que no sintiera una felicidad absoluta al yacer en el lecho del hombre que amaba era una hipócrita que no comprendía el verdadero amor, una impostora que merecía ser eliminada sin misericordia. Sin embargo, la realidad de sus responsabilidades pronto reclamó su atención. Se incorporó, su rostro recuperando la máscara de eficiencia imperturbable. La fundación del reino hechicero y la administración directa de Herrantel habían multiplicado su carga de trabajo de manera exponencial. La huida cobarde de los antiguos funcionarios humanos hacia el reino de Reestice había creado un vacío crítico en la burocracia. La solución, por supuesto, era utilizar a los no muidos de alto nivel creados por Ainz, pero incluso estos seres necesitaban un periodo de entrenamiento, lo que, en una ironía exasperante, consumía aún más de su precioso tiempo. Mientras mentalmente repasaba la interminable lista de tareas pendientes, una pregunta más profunda, más inquietante, surgió en su mente. ¿Hacia dónde planea Ainz-sama llevar al reino hechicero? Su amo, un ser de intelecto tan vasto como insondable, aún no les había revelado una dirección clara. ¿Era este estado de flotación deliberada, de aparente falta de rumbo, su ideal? ¿O estaba esperando que sus subordinados discernieran sus deseos por sí mismos? Se sentía profundamente turbada por su incapacidad para leer los designios de Ainz, una amargura que sabía compartida con Demiurge, quien en una rara muestra de vulnerabilidad había confesado: «Mi sabiduría ni siquiera puede comenzar a alcanzar la del amo. Es verdaderamente insoportable». Pero su lealtad era un fuego que nada podía apagar. Todo lo que debo hacer es obedecer las decisiones de Ainz-sama, sin importar qué tipo de país desee crear. Con esa determinación grabada en lo más profundo de su ser, Albedo se dispuso a cumplir con su deber, decidida a ser el instrumento perfecto para la voluntad de su soberano, en todos los sentidos imaginables. Ainz-Ualgaun yacía sobre la cama en sus aposentos, un mueble superfluo para un ser que no necesitaba dormir, pero que mantenía como un tenue y nostálgico hilo con la humanidad que una vez habitó su cuerpo. Con un movimiento furtivo, casi culpable, deslizó un libro de lectura ligera y entretenida, una colección de relatos de aventuras mundanas, bajo la gruesa almohada, reemplazándolo en la mesilla de noche por un tom o de título complejo y contenido árido sobre teorías de gobierno avanzadas. Esta pequeña farsa, este constante y agotador teatro para mantener la fachada de un genio omnisciente, siempre absorto en asuntos de Estado, era una de las muchas cargas invisibles que llevaba sobre sus huesudos hombros. Su mirada, los puntos de luz carmesí en sus cuencas vacías, se posó en la esquina más sombría de la habitación. Allí, una maid homúnculo llamada Ford permanecía sentada en una silla de respaldo recto, la espalda perfectamente recta, sus manos juntas sobre el regazo y sus ojos vidriosos fijos en él con una intensidad que resultaba agobiante. Nadie se sentiría cómodo si lo miraran constantemente así, pensó. Una queja silenciosa del Everyman, de Suzuki Satoru, que aún habitaba en el interior del poderoso rey hechicero, pero no podía reunir el valor, la frialdad necesaria, para pedirles que se detuvieran.
Su devoción era tan absoluta, tan pura y conmovedora, que reprenderlas por ello se sentía como una herejía imperdonable. Cuando Ford finalmente se retiró con una reverencia silenciosa, siendo reemplazada por su hermana Faith, Ainz sintió un alivio palpable, como si una presión constante hubiera cesado. Buenos días, Faith. Buenos días, Ainz-sama. Estaré a su cuidado hoy. La sonrisa radiante y llena de genuina alegría que iluminó el rostro de Faith casi lo cegó. Era como si el sol mismo hubiera entrado en la habitación, un contraste tan violento con la oscuridad que él representaba, que por un momento se sintió desubicado. Más tarde, en su estudio, la realidad del gobierno se impuso con toda su pesadez. Ainz se reunió con Albedo y con una pequeña delegación de lichs ancianos, que estaban siendo meticulosamente adiestrados para tomar las riendas de la administración civil. Los informes que revisaban escritos en una caligrafía impecable pintaban un panorama desolador. Las caravanas de comerciantes se negaban a entrar en su dominio temerosas de la siniestra reputación del rey hechicero. Los recursos, aunque no críticos, declinaban lentamente. El miedo había paralizado la economía de Rantel. Ainz, cuyos conocimientos legales y económicos eran tan profundos como un charco, escuchó con atención las diversas propuestas, asintiendo con gravedad en los momentos apropiados para mantener su fachada. Dio su aprobación a una iniciativa, que presumiblemente provenía de la sensata y compasiva Yuri Alfa, para establecer un orfanato. No solo ayudaría a los niños huérfanos y a las viudas creadas por la guerra, una mancha en su conciencia de hombre común, sino que serviría como una herramienta a largo plazo para integrar a la siguiente generación en el tejido del reino hechicero, asegurando su lealtad desde la cuna. En un gesto que surgió de un lugar inesperado de misericordia calculada, también convenció a una renuente Albedo para que liberara a Nigredo y Pestonia de su confinamiento, quienes habían sido encerradas por actuar por cuenta propia para proteger a los niños rescatados de los 8 dedos, un acto de desobediencia que, sin embargo, resonaba con los últimos vestigios de su humanidad. La visita inesperada de Aura y Mare trajo un momento de tierno y caótico alivio a la opresiva rutina de gobierno. Ainz los tomó en su regazo, acunándolos con un afecto paternal que sorprendió incluso a la usually impasible Albedo. La guardián Subma, en un arranque de celos infantiles que era a la vez perturbador y conmovedor, exigió con los puños cerrados y las mejillas hinchadas el mismo tratamiento. Ainz, atrapado entre la exasperación y un amor genuino y profundo por estas creaciones de sus amigos, se dio con un suspiro interno permitiendo que Albedo se sentara también en su regazo, sintiendo el peso incongruente de sus 3 subordinados más poderosos. Mientras inhalaba un perfume familiar y embriagador en el cuello de Albedo, un vestigio de la personalidad coqueta y seductora que Touch Me había programado para ella, Aura lo reprendió con la franqueza brutal y sin filtros de la infancia. Eso es pervertido. El momento, tan absurdo como entrañable, fue interrumpido por una sugerencia de los gemelos sobre intercambiar la ropa de niños y niñas, que Ainz rechazó con tacto y diplomacia, explicando con paciencia que su vestimenta era un deseo explícito de su creadora, Buku Buku Chagama, y por lo tanto, un legado sagrado e inmutable. Atormentado por la pregunta fundamental que Pandora Actor le había planteado sobre el futuro y la identidad de la nación, Ainz decidió dar un paseo por las calles de Rantel para aclarar sus pensamientos y quizás encontrar inspiración. Caminó con Faith a su lado y una discreta pero letal escolta de querubines guardianes, flotando a cierta distancia, notando con una desazón creciente las calles vacías, las ventanas cerradas y la ausencia total de saludos para su persona. Los ciudadanos que se atrevían a asomarse se escondían al verlo, sus miradas llenas de un miedo primitivo y una desconfianza que lo seguía como una sombra. Faith, consternada por esta falta de respeto, comentó con voz que pretendía ser un susurro, pero que resonó con claridad en el silencio. Ella está muy feliz en este país porque Ainz lo gobierna, pero nadie vino a saludar a su gobernante y la está molestando mucho. Esta observación, combinada con el silencio sepulcral que parecía estrangular la ciudad, encendió una chispa en su mente, un concepto que comenzó a tomar forma, cristalizándose lentamente en una ambición titánica. Finalmente, Ainz decide convertir su reino en una utopía.
Un mundo de ensueño donde todas las razas del mundo deben arrodillarse ante él. No solo por miedo, sino por la grandeza misma de su visión. Su caminata lo llevó al gremio de aventureros, un lugar que en el pasado bullía de actividad y ahora se encontraba desolado, como una taberna después de una plaga. Mognash, el líder de Rainbow, le explicó con amargura y un deje de desesperación que la eficiencia sobrenatural de los caballeros de la muerte y los devoraalmas, patrullando los alrededores, había dejado sin trabajo a los aventureros humanos. No quedaban bestias que cazar, ni monstruos que exterminar, ni misiones que cumplir. La obsolescencia los acechaba. Fue entonces, al ver la desesperanza en los ojos de Moknag, cuando la inspiración golpeó a Ainz con la fuerza de un rayo, una idea completa y brillante, que surgió de sus recuerdos de Yggdrasil. La inspiración pasa por la mente de Ainz. Cambiar a los aventureros de mercenarios cazadores de monstruos a exploradores de lo desconocido como en Yggdrasil. En una reunión posterior con el Guildmaster, Pluton Ainzak, un hombre práctico, curtido, y de mirada cansada pero inteligente, Ainz esbozó su nueva visión con una autoridad que no admitía réplica. El gremio de aventureros de Errantel sería asimilado formalmente al reino hechicero. Anunció la construcción de un gran laberinto, una estructura de entrenamiento y prueba para aventureros de bajo nivel, y, lo más importante, redefinió su propósito fundamental. Ya no serían simples cazadores de monstruos, sino pioneros, exploradores de las tierras desconocidas, que permanecían en blanco en los mapas del mundo, cartógrafos de lo oculto. Bajo su gobierno, declaró Ainz, su voz resonando en el salón silencioso del gremio. Los humanos, semihumanos y seres heteromórficos serían iguales siempre que estuvieran bajo su bandera y aceptaran su ley. Para demostrar esta audaz y revolucionaria promesa, anunció que un grupo de goblins y otros seres heteromórficos de la aldea Carne visitaría pronto la ciudad, un experimento social viviente que pondría a prueba los cimientos mismos de su proclamada utopía multirracial. Mientras Ainz sembraba las semillas de su nuevo y radical mundo en Errantel, el reino de Reestice se consumía en la podredumbre de la derrota y la decadencia terminal. La princesa Renner, la princesa de oro, movía sus hilos en las sombras del palacio con la precisión de una maestra titiritera, sus dedos danzando sobre los hilos de la ambición, el miedo y la estupidez humana. Había establecido con una aparente caridad conmovedora un orfanato para los innumerables niños cuyos padres habían perecido en la masacre de las llanuras Katze. Una pérdida catastrófica que superaba los 180.000 hombres, y dejaba al ejército restante sumido en una depresión insondable, y al reino al borde del colapso económico y social. El olor a derrota y desesperanza impregnaba los muros de piedra del palacio. Klimp, su leal caballero, había regresado a su lado después de la fallida y humillante misión en la aldea Carne, su devoción intacta y acerada como el acero a pesar del caos y la miseria que los rodeaba. Brain Unglaus, por su parte, vagaba como un fantasma por los salones del palacio, su espada inquieta, buscando un candidato digno que pudiera ocupar el lugar vacante de capitán guerrero que había dejado el difunto Gasef Stronov. Una tarea que se antojaba casi imposible en un reino donde la fuerza y el honor parecían haberse extinguido. En el palacio real, la atmósfera era tan pesada que se podía cortar con una espada. Renner, acompañada de su siempre presente y protector Climb, se reunió con el príncipe Sanak, cuyo rostro mostraba las huellas profundas de la presión y la desesperación. Las noticias que llevaban eran graves. Una losa más sobre sus espaldas. Un enviado del reino hechicero, la propia Albedo, llegaría a la capital en una semana. El aire se llenó de un temor reverencial y una ansiedad palpable. El foco de la narración se desplazó entonces hacia un personaje cuya insignificancia solo era superada por su monumental y peligrosa arrogancia: Philip Dayton Carroll, el tercer hijo de un noble menor, cuyo dominio era poco más que unas pocas granjas polvorientas, un bosque raquítico y un título vacío. La muerte de sus dos hermanos mayores en la guerra lo había catapultado inesperadamente a la posición de heredero, otorgándole el derecho, casi ofensivo en su irrelevancia, de asistir al baile de bienvenida para la enviada de Nazarik. Al ver a Albedo, una visión de belleza oscura, poder sublime y una elegancia mortífera, Philip quedó instantáneamente hechizado.
embriagado por una fantasía repentina. Su mente limitada y grandiosa comenzó a tejer elaborados castillos en el aire, en los que esa mujer, la segunda al mando del temible rey hechicero, podría ser suya, atraída por su supuesto ingenio y el potencial de su minúsculo dominio. Creía, con la seguridad ciega e incuestionable del necio, que sus planes mediocres para enriquecer sus tierras, rotaciones de cultivo básicas, la compra de un nuevo arado, harían su sueño alcanzable. En un arranque de audacia temeraria que rozaba el suicidio político, se acercó a ella con una sonrisa condescendiente y la invitó a un baile en su propia y patética finca, creyendo que era un golpe de genialidad diplomática. «No te envié para que hiciera alianzas con ellos», le gritó su padre, escandalizado y pálido de terror, cuando se enteró de la propuesta de su hijo. Le recriminó con furia, con el miedo de quien ve a su linaje al borde de la extinción, por buscar la amistad de la enviada, en lugar de profundizar su relación con el conde y otros nobles de su propio reino, la única estrategia sensata y segura para un noble de su bajo rango en tiempos tan peligrosos. Philip, sin embargo, se defendió con la seguridad inquebrantable del ignorante que confunde su suerte con el genio. El reino hechicero es un aliado poderoso. Forjar una conexión directa con ellos es la estrategia más inteligente y visionaria. Los demás son demasiado cortos de miras para verlo. Le aseguró a su padre con una convicción que él mismo había llegado a creer fervientemente, que el conde ya lo reconocía como su heredero y aliado natural, una mentira absoluta y peligrosa, a pesar de no haberse reunido jamás con el noble en cuestión. En el baile de Philip, una realidad patética y predecible se desarrolló ante los ojos de cualquier observador con un ápice de perspicacia. Philip notó con una inquietud, que pronto disipó su arrogante autoengaño, que todos sus invitados eran nobles recién promocionados, sin linaje, sin influencia, y tan desesperados como él, una facción débil, risible y fácilmente descartable en el gran esquema del poder real. Fue entonces cuando Hilma Signeus, la antigua jefa de la división de narcotráficos de los 8 dedos, y ahora una títere completamente quebrantada, mentalmente destrozada, y leal a Nazarik hasta la médula, se acercó a él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos y una copa de vino en la mano. Lo persuadió con halagos insidiosos y promesas veladas, alimentando su ego para que se erigiera como la cabeza visible, el líder de esta nueva y débil facción de nobles, depositando en él grandes expectativas y asegurándole el apoyo logístico y financiero de ciertos interesados. Hilma, en un monólogo interno frío y lúcido, reflexionó con una claridad aterradora. Así que esa es su mentalidad de gobernante. No busca subyugarnos mediante la fuerza bruta y el terror abierto, sino que nosotros le sirvamos voluntariamente, creyendo que es para nuestro propio beneficio, caminando alegremente hacia nuestra propia esclavitud, pensando que es libertad. Es aterradoramente eficiente. Philip, completamente manipulable, ebrio de una importancia imaginaria y cegado por la ambición, no era más que un peón descartable, un instrumento perfecto y desechable en el tablero de Albedo, creado para formar y luego dirigir una nueva facción interna en el reino, que en el momento crucial facilitara su futura y pacífica anexión desde dentro. En las sombras más profundas, lejos de los salones banales, la conspiración se extendía como una telaraña venenosa cuyos hilos recorrían todo el reino. Albedo, en una muestra de su autoridad absoluta sobre los recursos humanos del reino, ordenó a los 8 dedos, ahora una mera extensión de la voluntad de Nazarik, que comenzaran a transferir silenciosamente todos sus recursos, toda su influencia y todos sus agentes más valiosos hacia el reino hechicero, sangrando al reino de Reestice de su infraestructura criminal de manera sistemática. Pero su maquinación personal iba más allá de la mera conquista territorial. Les encomendó una misión secreta y crucial, un deseo nacido de su obsesión más íntima: buscar cualquier información, cualquier rumor o leyenda, relacionada con un ítem legendario de control mental del que tenía conocimiento, un artefacto que podría solucionar el único problema que se interponía en su felicidad absoluta con Ainz. Su conspiración culminó en una conversación privada y cargada de implicaciones con la princesa Renner. Un encuentro entre dos genios retorcidos en la penumbra de los aposentos de la princesa. En ese encuentro, a puerta cerrada, la verdadera y completa traición de la princesa de oro quedó al descubierto, sellada con un pacto de sangre y oscuridad. Había vendido a su propio reino, a su familia, a su padre el rey,
a su hermano el príncipe, y al pueblo al que debía lealtad, a cambio de una única y egoísta promesa. Su precio por la traición suprema: ser aceptada en Nazarick, ser considerada para ser convertida en un ser heteromórfico, un demonio o algo similar, asegurando así una eternidad al lado de Climb, lejos de las limitaciones mortales, las enfermedades y la decadencia de su humanidad, y de la podredumbre terminal del reino al que pertenecía y que siempre había despreciado. Un silencio cargado de presagios, como la calma antes de una tormenta monstruosa, descendió sobre las naciones. En el reino hechicero, los planes de Ainz se ponían en marcha con la eficiencia implacable de una máquina perfecta. Los goblins de la aldea de Carne, ahora una legión formidable y disciplinada bajo el mando de la jefa Henry, se preparaban para su viaje a Errantel. Este movimiento no era militar, sino social. Un experimento viviente que probaría en la práctica la promesa de igualdad entre razas bajo el gobierno de Ainz. Sería la primera vez que seres no humanos caminarían abiertamente por las calles de la ciudad como ciudadanos, no como monstruos. Mientras tanto, en las salas de gobierno, los lichs ancianos, bajo la tutela estricta de Albedo, comenzaban a asumir lentamente las riendas de la administración. Sus mentes eternas, libres de las necesidades y sesgos de los mortales, procesaban los interminables flujos de datos de un reino naciente con una precisión sobrehumana. La burocracia se transformaba en un organismo no muerto, frío, eficiente e inquebrantable. En las profundidades de la gran tumba de Nazarick, los demás guardianes cumplían con sus deberes asignados en el gran diseño. Shaltier Bloodfallen vigilaba con celo fanático los portales de teletransporte y la seguridad perimetral de la tumba. Cositus administraba la aldea de los hombres lagarto, forjando a sus habitantes en una cultura de lealtad y servicio. Y Demiurge, el más astuto y visionario de todos, se encontraba lejos, en el distante sagrado reino Roble, orquestando en las sombras una crisis de fe y monstruos que solo el reino hechicero, con su bondadoso rey hechicero, podría resolver. La red de influencia, control y manipulación se expandía en todas direcciones, tejida con la paciencia infinita de los inmortales que veían el paso de las décadas como simples movimientos en un tablero de ajedrez. El imperio Baharut, aunque formalmente aliado y sometido, no era inmune a las reverberaciones sísmicas del nuevo orden que se establecía justo en su frontera. El emperador Jirkniv, el mismo hombre astuto y orgulloso que había sido forzado a arrodillarse ante los emisarios elfos y a presenciar la masacre de sus caballeros imperiales, observaba los desarrollos desde la seguridad relativa de su palacio, con una mezcla de resignación pragmática y una paranoia que se había convertido en su estado natural, un compañero constante en sus noches de insomnio. La llegada de Aura y Mare y su dragón no solo había quebrado su ejército, sino que había fracturado su espíritu de lucha, su creencia fundamental en la capacidad del ingenio humano para superar cualquier obstáculo. Ahora su principal preocupación ya no era la expansión o la gloria imperial, sino la supervivencia misma, la preservación de su imperio, y su dinastía en un mundo donde un dios hechicero, un ser de poder abismal, había decidido descender del Olimpo para jugar a ser gobernante entre los mortales. Aunque el volumen se centra menos en las acciones directas de Ainz dentro del imperio, en esta etapa, la sombra de Nazarick era tan larga y oscura que se proyectaba sobre cada debate en el Consejo Imperial, sobre cada decisión económica, sobre cada movimiento militar. La política interna giraba casi exclusivamente en torno a la gestión de las alianzas con el reino hechicero, un eufemismo para la sumisión vigilante. Los nobles y consejeros, divididos entre el miedo visceral y la ambición oportunista, debatían constantemente en salones cerrados cómo manejar a este vecino tan poderoso, impredecible y volátil. Una facción liderada por aquellos, con un instinto de supervivencia más agudo y menos orgullo, abogaba por una sumisión total y servil una integración completa en la esfera de influencia de Nazarick, esperando obtener así migajas de poder, protección y estabilidad a cambio de su lealtad incondicional. Otros más temerarios, más cegados por el orgullo herido, o simplemente incapaces de comprender la magnitud de la amenaza, susurraban en corredores secretos y bodegas sobre la posibilidad de una resistencia futura, de encontrar una debilidad en el rey hechicero, de tender una trampa o de buscar aliados en rincones remotos del mundo,
aunque esos susurros se apagaban rápidamente ahogados por el recuerdo vívido, traumático y sangriento de la masacre en las llanuras Katze y el poderío sobrenatural mostrado en el mismísimo corazón de la capital imperial. La estrategia de Ainz para el imperio, revelada no through discursos, sino through sus acciones y decretos, era fundamentalmente diferente a la aplicada al reino de Reestice. No buscaba la anexión a través de la manipulación de una nobleza decadente y corrupta, sino una asimilación más gradual, más estructural, a través de la demostración abrumadora e innegable de poder, y crucialmente, a través de la utilidad y los beneficios tangibles. El fortalecimiento y redefinición del gremio de aventureros era una pieza clave en este plan maestro. Al redefinir su propósito y abrirlo explícitamente a todas las razas bajo su bandera, Ainz no solo estaba creando una herramienta de exploración y expansión, sino una institución transnacional, una hermandad que trascendería las fronteras nacionales y las lealtades tradicionales. Unía a los más fuertes, a los más ambiciosos, a los más aventureros y a los más hábiles de todas las naciones bajo una sola causa gloriosa y emocionante: la exploración de lo desconocido, la cartografía de lo imposible y la expansión del conocimiento humano y heteromórfico. Y todo este esfuerzo colectivo, todo este poder y ambición reunidos, fluiría finalmente, directa o indirectamente, al servicio de la grandeza de Nazarik, alimentando su leyenda, su poder y su control sobre el mundo. En el reino de Reestice, Philip Dayton Carroll, hinchado de un orgullo artificial alimentado por los halagos de Hilma, cree genuinamente haber logrado un triunfo diplomático magistral al haber interactuado con Albedo. Se ve a sí mismo como el arquitecto de una nueva era de cooperación y prosperidad, el héroe que tenderá el puente entre dos naciones, completamente ajeno al hecho de que es un títere cuyos hilos son manejados por la propia mano a la que intenta adular. Su facción de nobles novatos y sin influencia alimentada por las promesas y recursos filtrados por los 8 dedos, comienza a crecer como un cáncer en el ya debilitado cuerpo del reino, creando una grieta más, una división interna, que debilitará aún más su capacidad de resistencia. En el Palacio Real de Reestice, Renner mira por la ventana de sus aposentos hacia los meticulosos jardines, sus ojos azules como lagos tranquilos que ocultan abismos de cálculo y una fría determinación. Su traición está completa, sellada con un pacto de sangre y oscuridad. Ha vendido el alma de su nación, el bienestar de su pueblo, por una oportunidad de escapar de su jaula dorada y alcanzar una existencia diferente al lado de Climb. Mientras su leal caballero la observa desde atrás con una devoción que es a la vez su fortaleza y su ceguera, completamente ignorante del pacto faustiano que su amada princesa ha sellado, ella sonríe. Es una sonrisa triste y dulce, la máscara perfecta para un genio retorcido que ha jugado su última y más decisiva partida. El camino hacia la anexión pacífica del reino está siendo allanado desde sus mismos cimientos, y la princesa de oro, con su belleza e inteligencia, es la llave maestra que abre las puertas al conquistador. Mientras tanto, en el estudio de Ainz en Errantel, el rey hechicero contempla un vasto mapa del mundo conocido desplegado sobre su escritorio. Sus puntos de luz carmesí se posan con especial interés en las grandes áreas en blanco, las tierras inexploradas, las ruinas olvidadas, y los reinos misteriosos que sus nuevos aventureros, su vanguardia de exploración, se encargarán de cartografiar y someter. Su utopía, su sueño mundial, ha sido declarada. No es un sueño de paz y armonía, sino uno forjado a fuego y oscuridad, un mundo donde todas las razas, por voluntad propia o por la fuerza de la realidad, se arrodillarán ante su trono. No solo por el terror que inspira, sino por la utilidad que representa, y la promesa de un lugar en un nuevo orden que trasciende las mezquindades de los reinos mortales. Los reinos humanos, cegados por su arrogancia, corrupción y luchas internas, son como frutas maduras, balanceándose en la rama, lista para caer en su regazo con el más leve de los temblores. Las conspiraciones se multiplican en las cortes de sus vecinos, intrigas dentro de intrigas. Pero Ainz, el inmortal rey de la conspiración, observa desde su trono de oscuridad y conocimiento, sabiendo que todos sus movimientos, sus planes de resistencia y sus alianzas desesperadas no son más que piezas en un juego infinitamente complejo que él mismo ha comenzado a jugar.
El mundo entero contiene la respiración. Y el primer movimiento del rey inmortal es solo el primer latido de un nuevo y aterrador amanecer.